Perfecto. ¿Están listas para seguir aprendiendo entonces, verdad? Ok, perfectísimo. Quienes nos puedan acompañar con su cámara, va a estar excelente. Ajá. Entró Betty, ¿verdad? Entró Betty. Sí, entró Betty. Ajá, bienvenidas todas aquí a la clase de tarot. Vamos a empezar entonces con nuestra segunda clase y les voy a compartir la pantalla. Perdón, es que me da risa que lo que pasa es que como todas estamos así en negro, la verdad es que se siente bien feo estar dando una clase con las casillas en negrito, sí hace falta ver las caras de los participantes. Sí, sobre todo es eso que nos conectamos, compartimos, y es bueno, ¿no? Como que ahorita también por la situación en pandemia y demás, pues estar tanto a distancia nos ayuda un poco también, psicológicamente estar viendo caras, estar viendo personas nuevas, estar conviviendo de alguna manera, ¿no? Entonces también por eso les comento, nos ayuda también a tener Ujú. seguridad y confianza cuando ustedes quieran aportar con una opinión, un comentario. Ujú. Pero muchas gracias, chicas, por acompañarme en esta clase. Pues bueno, ya si se logra ver mi pantalla, aquí estamos en la parte del almacenamiento de nuestro tarot. Entonces les decía yo la clase pasada que nosotros vamos a tener nuestra bolsita, la vamos a guardar. Nuestra bolsita puede ser color violeta, azul o negro. La verdad, el negro se los recomiendo ya cuando estamos un poquito más avanzados, ¿sí? Para empezar a aperturar nuestra mente, podemos hacerlo con el color violeta o con el color azul. Todo depende. Ahorita con el tarot se van a mover muchas creencias, se van a mover muchos arquetipos, muchos símbolos en nuestra mente. Si ustedes ya empezaron a soñar, algunas quizás habrán tenido ya sueños bastante extraños, otras así como que tratan de hilar qué fue lo que pasó, ¿no? Y es eso, en realidad los arquetipos tienen bastante fuerza. Entonces vamos a dosificarlo también poniendo un poquito de color, violeta o azul. En nuestra cajita podemos tener loción de sándalo, por ejemplo, ¿no? Esto nos ayuda a que cuando estamos haciendo una lectura y ponemos unas gotitas de esa loción o de un aceitito, olemos, ajá, nos ayuda a relajarnos, ¿sí? Para poder comenzar con la lectura. Ujú. Y nos ayuda a conectarnos mejor. Es bueno tener un mantelito mediano, que no me gusta mucho que las cartas estén directas sobre la mesa, ¿no? Es bueno tenerlas sobre un mantelito. Y bueno, les decía yo, podemos acompañar con un cuarzo amatista o blanco, un cuarzo ahumado también, y eso puede estar purificando nuestros instrumentos sagrados, ¿sí? Es bueno, por ejemplo, yo me imagino que aquí, pues tengo muchas alumnas, ¿no? De la Wicca. A ver, dice Gaby, sí, desde el primer día soñé cosas. Ajá, soñé cosas, ok. Entonces, tengo muchas alumnas de la Wicca y posiblemente tenga también de otras creencias espirituales o religiones, etcétera. Entonces, independientemente de lo que nosotros profesemos, de lo que nosotros creamos, veamos el tarot como una herramienta de conexión divina. Ujú. A ver, vamos a checar por aquí. Déjenme. Ujú. Ok. Ujú. Déjenme aceptar aquí a otra personita. Listo. Entonces, bien. Hoy, esta clase vamos a hablar más acerca de las lecturas y la tirada. Ujú. ¿Cómo podemos hacer una lectura? ¿Sí? A ver, déjenme checar. Ok. Pues una lectura nos puede ayudar cuando es para nosotros mismos, cuando queremos hacer un tipo de exploración o un tipo de evaluación, autoevaluación, podría yo decir, hacia eso que nosotros queramos conocer, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para desarrollar el amor a mí misma, ¿no? Por ejemplo, esa podría ser una buena pregunta. O cómo puedo hacer para enfrentar este cambio, ¿no? Sí nos ayuda mucho el tarot para conocernos y para hacer esta labor con nosotros. Sin embargo, yo les pediría que también en lo que nos vamos profesionalizando un poco más, se apoyen de alguien
eh, que les ayude a dar esta guía, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos fortaleciendo nuestra mente y a veces tendemos a querer ver, ¿no? Hay una línea muy delgada entre lo que queremos, nuestra intención, y lo que realmente es, ¿no? A veces esto puede falsear por el temor, por el miedo, por la ansiedad que nos cause cierta circunstancia y a veces es bueno como que tener esa humildad para escuchar a otro tarólogo y poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Mientras estamos profesionalizándonos un poquito más y seguimos equilibrando y neutralizando, ¿no? Pero, sin embargo, vamos a hacer ejercicios de meditación. Ahora, también lo podemos hacer, por supuesto, para otras personas. Eh, una lectura es una sesión de asesoramiento, ¿sí? Ya sea para un problema difícil, podemos, como decíamos la clase pasada, podemos ocuparlo para un carácter adivinatorio o para sacar un pronóstico, para explorar, para meditar, ¿no? Y aquí sí, nuestras creencias pueden afectar mucho el enfoque. Tenemos que abrirnos un poquito más a que el tarot lo que nos marca son como símbolos, como arquetipos, como etapas de vida, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros somos muy temerosos de la muerte y de repente nos saca la carta de la muerte, sí nos puede impactar o sí nos puede mover. Nosotros tenemos que aprender a asimilar cómo realmente es el propio sistema, ¿sí? Donde las cosas son neutras, ni nada es bueno, nada es malo, sencillamente las cosas son y son lecciones, son aprendizajes, ¿sí me explico? Si nosotros tenemos temor, por ejemplo, he tenido algunas alumnas que por creencias religiosas, por ejemplo, han pertenecido al cristianismo y sobre todo la carta del diablo impacta mucho, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque quizás por creencia se puede ver como una, me refiero a un ente con propia fuerza, quizás dentro de esta religión y dentro de la lectura de tarot, eso puede influenciar también, como a lo mejor algo que el consultante no pueda cambiar o como un mal que no pueda cambiar. Entonces, aquí sí es importante como tratar de neutralizar nuestras creencias religiosas y tratar de entender qué es eso lo que el tarot nos pretende decir, ¿sí? Sí, hasta aquí voy bien. ¿Hay alguna duda? Ujú. Ok. Entonces, ¿alguien levantó la manita? A ver, ok. Bueno, entonces, en- esto es un proceso en el cual dice Larisa, yo recibí el primer día que dormí con las cartas unos códigos de números, ok. Además me mostraron algunas cartas, el carro, la rueda, la fortuna, la luna y varios de bastos. Todo eso vayan anotando. Todas sus impresiones de sueños, números y demás, váyanlo anotando porque pueden ser eh, comunicación que les están dando sus guías, ¿sí? Y el mismo tarot está tratando de aperturar una energía en ti, te está sintonizando. Entonces, quizás ahorita no lo podamos entender, pero más adelante vamos a ir hilando estos códigos, estos mensajes, estos significados. Ujú. Ahora bien, en una lectura, ¿sí? Vamos a tener, eh, hay diferentes formas, ¿no? De colocar las cartas para hacer una lectura. La que yo normalmente uso es tener un abanico, ¿sí? Agarramos las cartas y las ponemos en abanico y de ahí vamos a ir sacando y extrayendo las cartas para entonces darles una interpretación. ¿Cómo vamos a interpretar? ¿Sí? Nosotros vamos a interpretar de acuerdo a un patrón que normalmente se le conoce como tirada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en pantalla pueden ver que dice espíritu, mente y cuerpo. Esta es una tirada sencilla de 3 cartas, ¿sí? Y que nosotros vamos a tratar de responder algo bajo esta estructura, ¿sí? Nosotros vamos a interpretar qué pasa con el espíritu, qué pasa con la mente y qué pasa con el cuerpo. ¿Qué tipo de tirada es? ¿Es una tirada financiera? No.
¿Es una tirada de relaciones? No. ¿Qué tipo de tirada es? ¿Mm? Los aspectos del ser humano integral pudiera ser, aunque sencilla. Sí, es una tirada que puede abarcar nuestros aspectos y podría ser una tirada diagnóstica, sí, una tirada existencial, una tirada quizás de salud, ¿sí? ¿Cómo me encuentro yo a nivel espiritual? ¿Cómo me encuentro yo a nivel mental? ¿O cómo me encuentro yo física y corpóreamente? Ajá. Eso, entonces, este patrón va a pretender responder esa intención, ¿sí? Cada carta va a tener un significado y también cada lugar va a tener un significado porque el espíritu está arriba y no abajo, ¿sí? Cada posición va a tener un porqué, ajá. Y se puede leer una carta, una por una, que sería lo más recomendable cuando empezamos a leer el tarot. Vamos a empezar a leer una por una. Y después, al final, para sacar una conclusión, vamos a leer el grupo de cartas. Ajá. Entonces, esto es lo que se hace con una tirada. Lo importante es centrarse en el ahora. Ujú. A ver, ¿quién me dice cuál es el propósito de una lectura de tarot? Lo vimos la clase pasada. Nosotros como tarólogos, ¿qué vamos a buscar? Empoderar al consultante. Eso. El empoderamiento de la persona. Muy bien, muy bien. Ajá. Voy a estar haciendo preguntas para que tengamos la clase dinámica. ¿Y de dónde viene la palabra tarot? Del dios Tot. ¿Del dios Tot? Ok, bueno, ¿de dónde más? Se cree que el dios Tot fue quien le proporcionó este conocimiento a los hombres, ¿no? Así como fueron en su momento la tabla esmeralda por Hermes, como fue en su momento, a lo mejor, ¿no? Las leyes sagradas que recibió Moisés, así como en su momento el tarot también se cree que se recibió como algo divino, como algo de mucho conocimiento. Está muy fuerte el mito de que se recibe de una manera divina, ¿no? De que se recibe de una manera que va más allá de la inteligencia humana, ¿no? Entonces, sí, decía, ¿no? Algunos, pudo haber venido de Egipto, pudo haber venido como herencia del dios Tot que le dio a los hombres, ¿no? Como en su momento eh, el fuego fue otorgado a los hombres por los dioses también, ¿no? Y como algo que proporciona una evolución a la humanidad, es que viene como de unas esferas superiores, ¿no? Entonces dice Samantha, viene de la palabra taroche en italiano, pero también hay una vertiente que dice que, por ejemplo, si tú pones la palabra tarot al revés, ¿qué dice? Torat. Ujú. Entonces ahí está hablando de que está encriptado un conocimiento. Que Eli, viene- voy a tirar esa basura. Quédate con tu hermanita, me voy a cantar mi café. a ver, Es que este popó, si voy no, nos va a oler toda la noche. silenciar acá. Ujú. Bien, continuemos. Entonces, lo importante es centrarnos en el ahora. El ahora es más importante que el pasado y el futuro, porque el ahora es lo que estamos viviendo justo aquí en este momento, ¿sí? El pasado, dentro del tarot, a ver, déjenme checar. Ajá. Para el tarot del pasado es algo que ya se empieza a desdibujar, ¿sí? Algo que ya empieza a desvanecerse, como si yo aquí tuviera un polvo que le hago. Ujú. Para el tarot, el pasado es eso, algo que ya empieza a quedarse en un espacio que ya no corresponde al presente, ¿sí?
Y el futuro es algo que se va a empezar a tejer a partir de lo que yo esté haciendo ahora. Ajá. Entonces, lo que necesitamos ahora es hacernos consciente de lo que sí podemos manifestar, de lo que sí podemos entender. Ujú. Y eso nos va a ayudar a tener una nueva perspectiva de una situación. Pasa que eh, retomo un poco de dónde viene el tarot. Dicen que vino de esferas superiores para darle al mundo y para darle a los hombres un sentido espiritual, un sentido de evolución. Ujú. Es lo que está pasando aquí. Cuando tú estás viendo la tirada, lo que pretende hacer esa tirada es que nosotros podamos despertar, que nosotros podamos abrir nuestra mente a otras posibilidades dentro de una situación que estamos viendo o no viendo. Ujú. De eso se trata. Tenemos que ser objetivos y claros, ¿sí? ¿Cuánto puede durar la interpretación, por ejemplo, de una pregunta? Puede durar hasta 2 minutos y una sola pregunta puede durar hasta 2 horas, tratando de desvelar todo eso que está ahí atrás, ¿sí? Cuando una persona me dice, tengo muchas preguntas, ujú, por lo regular las respuestas son rápidas, ujú, porque significa que no está profundizando tanto. Pero cuando una persona me dice, yo nada más vine a una pregunta, ahí sí. Ahí sí estamos, es un caso para la araña, ¿sí? Cuando me dicen, tengo una pregunta, tengo 2 preguntas o 3, ok, ajá. Vamos entonces a trabajar profundamente con eso, ¿sí? Adelante, Oli. Pero bueno, es que, o sea, según como yo lo estoy entendiendo, o sea, en realidad no es que se pueda dar tanto así como una respuesta a preguntas concretas, ¿no? O sea, según como yo lo estoy entendiendo, es como que a través de la interpretación que uno puede leer en la carta que sale, o sea, yo creo que a lo mejor es la propia persona la que puede encontrarle cómo aplica la interpretación o el sentido de esa carta como respuesta a la pregunta que se está haciendo. ¿Es así? Depende de la pregunta. Es que es, eh, por supuesto, la persona va a elegir de lo que, de lo que uno esté interpretando. De por sí, las personas tenemos una atención bien selectiva, ¿eh? O sea, de todo lo que se diga en la lectura, algunas cosas serán recordadas y otras no, ¿sí? Mi sugerencia, y si es que el consultante así lo quiere, es bueno grabar, ¿sí? Es bueno grabar para que la persona esté asimilando, porque a veces sale muchísima información y la persona podrá, cuando escucha una vez o 2 veces, va acomodando esa información y va abriendo su conciencia hacia esa situación, ¿sí? Si es una pregunta, por ejemplo, bastante práctica de su vida cotidiana, pues es un sí o un no. Ajá, sí, no, ¿por qué? Pero si es una pregunta de bastante profunda, o sea, de que requiera una asimilación, que requiera que sea, que lo sienta como una terapia, también tiene que ver cómo lo está interpretando, por supuesto. No sé si, si pude aclarar un poco la situación. Eh, sí, lo que pasa es que yo tengo la impresión como de que mucha gente, eh, a lo mejor como que en lugar de hacer preguntas realmente importantes, creo que a lo mejor puedan irse por el lado de preguntas así pues, que a lo mejor, o sea, no son de consultarlo con el tarot, a lo mejor son decisiones de vida Ok, o cosas que realmente uno está consciente que tiene la elección, que puedes decidir o lo que sea, pero creo que vaya, en ese sentido va mi pregunta, ¿no? y fíjense,
no son preguntas importantes. Y yo podría preguntar, ¿importantes para quién? Ujú. Porque tenemos que es importante para ella en ese momento. Ujú. Y quizás esto que esa pregunta puede ayudarle a acomodar su presente inmediato. Si su presente inmediato se acomoda, va a ser más fácil que la persona vaya aperturando su camino. Ujú. Entonces, también las personas, aquí ya también nos vamos a meter en otro asunto como más profundo, ¿sí? Dependiendo de su nivel espiritual, dependiendo de su nivel de conciencia, dependiendo de lo que en ese momento le esté inquietando, va a ser importante. Ujú. Aquí el punto es, también como tarólogos, cómo nosotros le hacemos ver esa información, ¿sí? Cómo nosotros podemos hacer que esa información sea lo más útil posible para esa persona. Ajá. Entonces, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ajá, con práctica. Entonces, dice Hilda Hernández, dice, como una constelación o una consulta de las sombras se consideran profundas. Sí puede ser una pregunta profunda como una pregunta así o sea, querer conocer su propia oscuridad, ¿no? Dice Hilda, donde dice reacciones de un lado, dice reacciones en un lado de grabar. A ver, esa no la entendí. No, maestra, es que Hilda, mi tocaya, está preguntando que dónde levanta la manita y yo le contesto. Ah, ok, ok. Ok. Dice, ok, ya están apoyando a la compañera. Muy bien. Ok, sí. Entonces, si este es un asunto, nosotros tendríamos que ver, y también esta es una parte muy sensitiva, y por eso aquí es donde el tarot se convierte en un arte, ¿sí? Hasta qué punto nosotros podemos, la persona va a preguntar, por supuesto, hasta donde está preparada también escuchar, ¿sí? Y eso tenemos que irlo viendo, pero con práctica. Estas ya son horas de vuelo y vamos a ir poco a poco tratando de indagar un poco más. Hay personas que, por ejemplo, están nerviosas, no saben, es su primer sesión y quizás no saben cómo preguntar adecuadamente. Y al principio se avientan puras preguntas de la vida cotidiana, quizás, y de verdad la pregunta por la cual venían, que era la más importante, la dejan hasta el final. Ajá. Porque no sabían cómo preguntar, porque a veces consideraban que es que no sé si es importante en verdad saberlo, o son mis ideas, o es esto. Entonces van rompiendo el hielo y es aquí donde nosotros vamos entrando, ¿no? Son muchos factores los que intervienen también dentro de una lectura de tarot, pero esto va a ser con práctica. Ajá. Vámonos poco a poquito, pero es bueno empezar a saber desde ahorita. Ajá. Entonces, ¿cuándo es necesaria una lectura? Cuando una persona requiere buscar una nueva dirección o alternativa y que por su rutina no puede entender o no puede verlo, ¿sí? Y a veces nos pasa, ¿no? Cuando dices, incluso estamos en el ojo del huracán y pues no es claro, ¿no? Porque tú estás siendo vulnerado por una situación, no sabes si estás preparado para mirarlo, para verlo, para decidir o no. Entonces, aquí es bueno, es un buen momento para comenzar también una nueva etapa de vida. Por ejemplo, es que voy a empezar un nuevo trabajo, que se me conviene, o sugerencias, o sencillamente una pregunta, ¿no? Pocas veces en la vida he tenido personas que me han dicho, me hice mi regalo de cumpleaños, elegí una lectura de tarot y para que me digan qué debo de trabajar este año, qué es positivo para mí. De verdad, son pocas las personas que lo hacen, nada más como para ver como su ciclo solar, ¿no? Entonces, es así como también se maneja nuevos proyectos, ya sea sociedades, negocios, emprendimientos, una nueva perspectiva de una situación. Es como también como para poder escuchar un poco más y decir, no sé si es lo que yo me estoy aferrando a ver, o quizás sí necesito escuchar un poco más y escuchar a la divinidad como tal, ¿no? Dice
Ok, me van a preguntar si el novio las engaña. Ok, Olivia. Dice, justo eso me refería con eso de que la gente pregunta cosas que no son importantes, pero importantes según quién. Ujú. Aquí, esto es, por supuesto, ¿no? Habrá gente que quizás ya tenga más estructurada su autoestima y sería muy fácil decidir, ¿no? Cuando piensas que pues me han engañado, entonces, ¿cuál sería el propósito, ¿no? De quedarme en una situación donde me duele, ¿no? Pero quizás hay personas que también están estructurando esa parte y que también están empezando a tener como el valor para decir qué puedo hacer, ¿no? ¿Cómo tengo que verlo? Entonces, no todos tenemos los mismos recursos emocionales, no todas las personas tenemos los mismos recursos mentales o económicos, ¿no? Entonces, tenemos que entender esta diversidad y en eso entra también el respeto. Ujú. Cuando vemos algo malo, cómo decirlo o no decirlo. Algo malo, como qué, ajá, ¿qué es malo? Ujú. Te voy a dar un ejemplo. Una enfermedad se tiende a ver como mala, ujú, pero las enfermedades tienen un propósito. Ujú. Y si esa enfermedad te permite verlo, entonces es evolutivo. Ajá. Si esa enfermedad te permite entender qué estás pasando, entonces es evolutivo. Ajá. Malo según qué. Aquí es donde nos empezamos a jugar varias cosas, ¿sí? Entonces tenemos que tener una neutralidad, ¿sí? Y la forma en cómo lo vamos a decir es importante. Ujú. La persona va a empezar a tomar decisiones de lo que salga de tu boca. Ujú. Tienen que ser muy responsables con eso. ¿Qué es antes de hacer una lectura? ¿Se hace un ritual o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Tenemos que estar en armonía? ¿O me ha pasado que, por ejemplo, entras con el terapeuta, en ese momento apaga el cigarro y te dice, a ver, siéntate? Así. Entonces, ¿qué tan, qué tan bueno, qué tan malo? ¿Qué velas, agua, música, sonidos, respiración, oraciones? Ajá. Entonces, por ejemplo, quienes trabajan en la Wicca buscarán, ¿no? Estar en armonía con los cuatro elementos, ¿sí? Porque era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Los bastos representan, por ejemplo, el fuego, las espadas representan el aire, las copas representan el agua, ¿sí? Entonces, cada elemento pretendemos nosotros estar en sintonía, ¿sí? Con ese universo, con ese equilibrio, buscamos sí estar alineados, concentrados. ¿Y cómo me concentro, no? ¿Cómo estoy en paz con uno mismo? O sea, como que también esto implica que nosotros nos preparemos para una lectura, ¿no? Y que antes de empezar una lectura, pues procuremos no estar así como que tan agitados y tener una capacidad también como ahorita me relajo de lo que está allá afuera. Ujú. Y voy a empezar a concentrarme porque voy a empezar a hacer una lectura, voy a empezar a hacer una interpretación que es importante para la otra persona, ¿no? Vamos a crear un entorno adecuado, ¿sí? Vamos a procurar que esa persona se sienta cómoda, si es a nivel presencial. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera a ver, quién me cuenta? A ver, Leti, ¿cómo te gustaría que estuviera esa habitación? Ujú. Bueno, a mí me gustaría que hubiera un ambiente, para empezar, agradable. Ujú. Si yo soy la consultante, me gustaría que al entrar sintiera tranquilidad y paz, Ujú. porque se supone que si voy a consultar a lo mejor es porque no estoy No estoy en lista. paz. Ajá, exactamente. Entonces, lo primero que necesitas es llegar al lugar, sentirte tranquila, sentirte en confianza, sentir la tranquilidad. Mm, Me gustaría que sí estuviera como una fuentecita, así, sentir el agua, escuchar el agua.
Ok. y incienso. Sí, Incienso. muchas gracias, Leti. Sí, para muchas personas son importantes los olores, los sonidos, ¿no? Y también permite que eso sea un equipo contigo, ¿no? Desde que nosotros, leer el tarot es ser ritualísticos, ajá, esa es una realidad, ¿no? Porque abres la cajita, te pones el incienso, lo hueles, ¿no? Y empiezas a barajar. Todo eso es un ritual, todo eso es un ritual, ¿sí? Sentarte con una persona es un parte de un ritual, ¿sí? Entonces ya está muy urbanizado esto, pero es parte de un ritual bastante, bastante viejo en la historia de la humanidad, ¿no? Ir con una especie de consejero, chamán, brujo, lo que sea, pero que alguien que me ayude, ¿no? Entonces ya es parte de algo que está muy en la mente de las personas, que va a tener un espacio de tranquilidad, ¿sí, no? Aquí lo importante es que tú crees ese ritual, ¿sí? Se les voy a dejar de tarea. ¿Cómo voy a hacer yo un ritual para llegar a mi espacio, ¿sí? Y empezar ¿cómo me puedo yo relajar, concentrar? ¿Qué voy a hacer? Voy a respirar, voy a hacer una oración, ¿sí? Les voy a pedir que hagan una oración de 4 líneas nada más. Ujú. Que eso diga lo que ustedes necesitan para aperturar una conexión con el tarot, ¿sí? Entonces, me van a mandar una foto. Ajá. Ahí, esto lo vamos a hacer en el grupo, ¿eh? Su, su, escríbanme ahí en el grupo su estrofa, ¿no? De 4 líneas, que, que con eso se comprenda que estamos haciendo como que la conexión y que a ustedes les permita así como que, ¿no? Entrar en ese espacio, ¿no? Quienes nos compartan fotos de dónde van a leer el tarot o dónde van a hacer eso, de la sesión, eso estaría muy bueno. Ujú. Compártame su foto, ¿sí? ¿Dónde pretenden ustedes recibir a la persona, ¿sí? Por ejemplo, hay personas, esto es importante comentarlo, hay personas que, por ejemplo, no les sienta bien el incienso, porque yo creo que ya es a nivel por cuestiones de urbanidad, ya nos está lastimando el incienso. ¿Por qué? Porque estamos ya muy, lastimando mucho nuestro sentido del olfato con el smog, con la contaminación y demás, ¿no? Y luego los limpiadores, por ejemplo, de piso, los químicos que tienen, el shampoo, todo esto, los perfumes, es una agresión constante hacia nuestro sentido. Hay personas que cuando prendes un incienso se irritan, ¿sí? Y quizás lo bueno sea como algo más suave, como una especie de difusor. Ajá. Entonces tenemos que también, inciensos bien chafas, ok. Entonces, sí, también hay de todo, ¿no? Y también hay gente que busque otras opciones, ¿no? Todo eso, ¿cómo vas a hacer tú acogedor ese espacio? ¿Sale? Entonces me van a mandar de tarea su estrofa y voy a anotar su participación, ¿ok? Bien, hay 2 tipos de preguntas. Hay preguntas abiertas y hay preguntas que se les llama específicas. Ajá. Las preguntas abiertas es que no son claras, no están definidas. Te preguntan por un área en general, ¿sí? Y por lo tanto las respuestas van a ser menos precisas, ¿no? Una pregunta abierta, ¿cuál podría ser? A ver, Melissa. Hator. Aquí estoy, profesora. Estaba anotando la tarea en un archivo que tengo adjunto de Word. Bueno. Una pregunta abierta pudiera ser, por ejemplo, ¿cómo puedo aprobar el examen que tengo pendiente? O sea, no sería una respuesta de ¿me va a ir bien? O vaya, no sería una pregunta que sería buscando una respuesta de sí, no, sino que sería así como que estoy pidiendo pasos o donde pregunte por qué. Híjole, Ajá. pues puede salir la información así de bien basta. Ajá. ¿Cómo me va a ir por ejemplo, eso de en lo que cabe es una pregunta un poquito más específica, porque ya me está hablando de un examen y ese examen tiene una fecha y una cita. Ajá. Es un tema de un examen de un tal materia, ¿no? Por ejemplo, una pregunta abierta es, pues dime cómo me va a ir en el amor.
Ajá. Ujú. O dime cómo me va a ir en las finanzas. Ujú. Esa es una respuesta bastante abierta, ajá, porque no sabes ni cómo, ni de dónde, ni por qué, Dime si ¿no? voy a tener muchos hijos, ¿no? ¿Cómo? Y Una bueno, cosa así como que dime si voy a tener muchos hijos o cuántos hijos voy a tener o algo. ajá. Por ejemplo, también una pregunta abierta sería, si alguna vez voy a encontrar el amor de mi vida. Si alguna vez en la vida, bueno, es una pregunta bastante abierta, ¿sí? Entonces, una pregunta específica, ¿sí? Nos abarca de un evento en particular, es un área en particular, por ejemplo, ya me queda claro, por ejemplo, el decir si tal persona me va, por ejemplo, a pagar el dinero que me debe. Ujú. Ya la persona está teniendo en mente el préstamo como tal y la persona como tal, el evento en cómo se lo... Ya está muy específico eso. Ajá. Una pregunta, dice Leti, ¿cómo me va a ir en la corte? ¿Fallará a mi favor? Ajá, por ejemplo, si es una abogada la que me pregunta eso, pues no sé cuántos casos tiene, ajá, pero si es a lo mejor una persona, un civil, que pues nada más es su caso, ¿cómo me va a ir? Si va a salir a mi favor, entra en lo específico, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que ver un poquito. Ujú. Para los principiantes es bueno entender, es una pregunta de examen. Para los principiantes es bueno comprender el contexto, ¿sí? Un poquito de los detalles, ajá. Por ejemplo, vamos a ver más, después vamos a ver como que introducciones, ¿no? Pero podría ser, ok, quiero saber cómo me va a ir en la corte. Ajá, a ver, platícame, más o menos de qué se trata, ¿sí? Ah, lo que pasa es que es un juicio así, 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 y es esto, ¿no? Entonces, eso te ayuda a ti a interpretar, ajá, porque como tú estás conectándote con el tarot, ajá, por ejemplo, si te sale ciertas cartas, le vas a dar una interpretación en el sentido de, ¿sabes qué? Aquí hubo corrupción, ¿sí? ¿Sabes qué? Aquí hubo, sí puede salir a tu favor. O, ¿sabes qué? Cambia de abogado. Ujú. Este abogado no te está funcionando. Ajá, vámonos. Entonces, eso sale, ajá, eso sale en una lectura, ¿sí? Eso es bien interesante. Entonces, cuando tú comprendes un poquito de eso que la persona le angustia, eso ayuda. Ujú. Las personas que ya son más experimentadas ya suelen no preguntarte tanto, ajá, para que, porque, y hay tarólogos que también dicen, a mí no me digas nada, porque si tú me dices como que me empiezo a influenciar y mejor no, a mí no me cuentes nada. Ujú. Pero mi sugerencia, si estamos empezando en lo básico, sí es bueno. De hecho, nuestras primeras prácticas van a ser con personas que conozcamos, de nuestra confianza, nuestras amistades, que nosotros conozcamos un poquito para empezar a romper el hielo, empezar a tener un poquito más de seguridad. Ajá. Dice Gaby, yo le pregunté a una cómo puedo recuperar mi centro de poder y no me las echó. A ver, cuéntame. Sí, sí, es que fui a que me echaran las cartas y Ajá, me recibió y todo, ajá, y me dijo que bueno que veniste, etcétera, etcétera. pero no te voy a contestar. Entonces, cuando me dijo, ¿y qué es lo que quieres saber? Yo no sé por qué chuchas se me vino a la mente. Quiero que me digas cómo puedo recuperar mi cetro, o sea, no era centro, mi cetro de poder. Y se me quedó viendo y me decía, ¿pero qué quieres saber? Y yo le decía, pues eso, quiero que me digas cómo puedo recuperar mi cetro de poder. Se empezó a reír y no me echó las cartas. ¿Y qué te dijo? Nada, nada más se reía. Y o sea, yo le decía, y entonces, y nada más me dijo, ya sé por qué viniste aquí. Y me ofreció trabajo, Ok, 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 Gaby. Bueno, pero no me las echó. ujú. Hiciste una pregunta
aquí es donde empezamos a ver, ¿no? Como tú ya estabas preparada para escuchar una respuesta de bastante profundidad, ¿no? Y yo siento que entonces la persona no estaba como que en esa sinergia, ¿no? Ya estábamos en, quizás no podía ofrecerte como tal esa respuesta, ¿no? Quizás aquí lo mejor hubiera sido decirle, ¿no? Quizás, mira, yo me trabajo o mi trabajo es más como una cuestión adivinatoria. Yo no puedo apoyarte ahorita en ese tipo de respuesta. Ujú. Sin embargo, como les digo, el tarot la verdad es que se ha ido difundiendo mucho y hay cursos en donde sea, donde quiera y como sea, ¿no? Y no te explican estas cosas, no, o sea, sencillamente es así, tú vienes, aprendes en un fin de semana y ya te vas y bye, ¿no? Entonces, la realidad es que el tarot son años y años de estudio, ¿sí? Entonces, eso hubiera sido lo mejor, ¿no? De decir, pero pues sí, evidentemente, pues digo, bueno, pues mejor pásate de este lado y échame la mano. Entonces, pero bueno, Gaby, pues ahora yo creo que esta experiencia te va a servir a ti también para darte cuenta y ver cómo hay tantas necesidades también. Cuando las personas ya están despertando en esta era y ya pretenden saber cómo hacia profundidad otras cuestiones y poder ayudar, ¿no? Poder ayudar de esta manera. Yo creo que todas nuestras experiencias que nos hemos llevado a lo largo de que hemos querido investigar, saber, tocar puertas, esto nos sirve. Esto nos sirve también de experiencia para poder ayudar a otros en esta labor. Ujú. Entonces, vamos a ver. Bueno, asegúrate de que comprendas la pregunta, ¿sí? Eso es la clave. Se los voy a, pónganlo ahí en rojo, píntenlo con amarillo y pónganle focos, por favor, ahí en su libreta, de que se comprenda la pregunta. Ajá. Ejemplo, Gaby, ¿no? Quiero saber, este, ujú. Y quizás si la persona hubiera tenido así como, a ver, cuéntame un poco más a qué se refiere tu cetro de poder. Ajá. No pasa nada si nosotros preguntamos, si nosotros tratamos como de entender un poco más qué es lo que el consultante está tratando de indagar, ¿no? Entonces, no, yo creo que ahí hubieran sacado también información si la persona le hubiera dicho, a ver, cuéntame para ti qué es tu cetro de poder, ¿sí? Entonces, seguramente Gaby hubiera explicado, es que yo necesito mi cetro, para mí es esto y el otro, etcétera, 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 ¿no? A ver, Gaby, explícanos, ¿no? Dentro, explícale a Jessie qué es tu cetro de poder. Ajá. El cetro es como un báculo. O sea, para mí es como un báculo. Y yo estaba ahí con ella y al estar sentada, o sea, yo ya iba preparada o sea, como que ya había meditado, yo iba preparada. Y cuando ella me preguntó eso, pues eso fue lo que yo le pregunté. O sea, que cómo podía yo recuperar mi cetro de poder. El cetro para mí es como un báculo. Ujú. Sigue siendo una respuesta bastante alegórica porque el báculo, yo voy a dar mi interpretación, ¿no? Por ejemplo, si a mí me hubieran dicho esta pregunta del cetro de poder, a mí me está hablando de que la persona ya necesita conocer cuál es la clave de justamente lo que hablábamos, cuál es el propósito del tarólogo, empoderar al consultante. La persona necesitaba saber, en este caso Gaby, es así como su báculo es como lo que tienen los magos o lo que tienen, por ejemplo, aquí lo que tenemos aquí en la lámina, lo que tiene aquí el emperador es un cetro, ¿sí? Es un cetro y esto es una alegoría de lo que a esa persona la hace poderosa, lo que a esa persona la hace poder dominar en su propio espacio, en su mente, en su mundo, lo que la convierte en esa manifestadora de realidad, ¿sí? Entonces,
Yo lo hubiera interpretado de esa manera, pero también le hubiera yo preguntado si va por ahí. Entonces, para que esta pregunta se aclarara lo mejor posible. Los cetros son distinciones de mando de modo de bastones cortos, asignados a jefes. Ya estaba, en este caso, un cetro pertenece a una persona que va a adquirir una autoridad, ya sea espiritual, ya sea en un tema. Esa persona está buscando cuál es la llave de su autoridad, de su poder, ¿sí? Entonces también esa pregunta ha sido bastante alegórica, ¿sí? Y para una pregunta alegórica, pues el tarot, ¿no? Y sin embargo, esto lo comprendemos cuando estudiamos más el tarot y cuando estudiamos más los símbolos. Me gusta cuando las personas lo leen de manera intuitiva, ¿no? Sin embargo, estudiar el tarot y estudiar todos sus símbolos, ya la numerología que le corresponde, sus planetas, etcétera, etcétera, eso puede ayudarnos a comprender mucho más para dónde va el consultante, ¿sí? Hay que ayudarle al consultante a ver si son preguntas precisas, a orientarlas, a darles una solución y no dirigirnos tanto al problema, ¿sí? Y hay personas que llegan y dicen, no, es que tengo muchas preguntas, quiero saber si voy a encontrar el amor de mi vida, porque yo este año, yo ya me quería casar, yo ya me veía formándome con alguien, teniendo un espacio con alguien, quiero saber si sí va a aparecer. Y a ver, relájate, respira, ¿sí? Y vamos parte por parte, ¿sí? Vamos poco a poco. Pero también quiero saber de mi negocio y también quiero saber de esto, del otro y de aquello. Ok, vamos por prioridades. Quizás para tantas preguntas sea bueno tener como dos terapias, más. Entonces, no sería bueno como que la persona se emborrachara en ese momento con tanto tarot, ¿sí? Sino, más bien, a ver, tranquila, tranquila. Vamos por partes, ¿sí? Y vamos a ir aclarando. Ve acomodando. Tampoco nos sirve mucho que nos caiga toda la información como baño de agua, pero que no podamos tomarla, no podamos hacer nada con eso. ¿Por qué? Porque es demasiada, ¿sí? Entonces, esto nos va diferenciando. Esto nos va dando, nos va ayudando a comprender el arte, ¿sí? Entonces, ¿saben ustedes escuchar? Esa sería mi pregunta. ¿Ustedes acostumbran a escuchar? ¿O cuando les preguntan una cosa, responden otra? Díganme la verdad. Traten de observarse. Estos días necesito que se observen. Entonces, sé escuchar. Últimamente no he sido muy buena escuchando. A veces porque me desespero. Ok. Tenemos que saber escuchar, ¿sí? Necesito que se observen. Vamos a hacer un ejercicio de autoobservación. Si una persona te está hablando, ¿realmente estás reteniendo la información que te dice? ¿Sí? Ok, aquí también viene otro asunto, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de si estoy reteniendo, si está siendo profundo, porque una hora en el tarot es suficiente. Con eso yo creo que sería bueno, hasta una hora, hora y cuarto, ¿sí? No les aconsejo que se sigan más, pero igual y menos está bien. Puede ser una pregunta 20 minutos y está bien. Entonces aquí lo importante es también cómo asimila la persona, ¿no? Pero bueno, entonces necesito que se exploren en ese sentido si la persona cuando te está hablando, si tú estás pudiendo responder, si tú estás pudiendo escuchar, ¿sí? Porque eso es una de las bases, ¿no? Y dice, por ejemplo, una pregunta podría ser, ¿por qué no me ha ocurrido tal cosa? ¿Por qué no me ha pasado eh, tener un mejor trabajo? ¿Por qué no me ha pasado esto? Esa es una pregunta vista desde la carencia. Es una pregunta vista desde una frustración. Pero ¿qué pasa si nosotros la volteamos y decimos, ¿qué necesito hacer para conseguir un mejor empleo? ¿Sí ven la diferencia? ¿Por qué mi jefe está así conmigo? ¿Y qué pasa si mejor orientamos y decimos, ¿cómo puedo reaccionar mejor
ante el enojo de mi jefe, porque no estamos preguntando, o sea, el objetivo del tarot no debe de ser estar consultando, es que quiero saber qué pasa por su mente, qué pasa por sus pensamientos, qué pasa por... ya se convierte en una persecución, ¿sí? Entonces, no es sano, ¿sí? Ya, y puede, sí, ser una obsesión. Entonces, más bien, ¿para qué te sirve esa información? ¿Sí? A veces, grábense esto, a veces no necesito controlarlo todo, a veces no necesito saberlo todo. Ujú. Lo que sí necesito saber es cómo lo vivo yo, cómo lo interpreto yo, para qué me sirve a mí. Ujú. Porque a quien voy a arreglar es a mí. ¿Sí? Lo que haga el otro no lo puedo controlar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de dirigirnos, ¿no? Por ejemplo, hay preguntas y respuestas que pueden ser un sí o no. Ajá. Suele ser, ajá, que las preguntas estén, aquí les puse un ejemplo, el emperador al derecho y el emperador invertido. Ujú. Si está al derecho, significa que esa energía o esos significados suelen estar a nuestro favor. Si está invertido, más que algo malo, significa que hay una energía bloqueada, ¿sí? Que hay una energía que no está pudiendo tener un cauce, que hay un bloqueo, porque la persona no lo está pudiendo ver. Ajá. Y entonces, sí, no, pero también el tarot me puede dar respuestas del por qué y cómo. Ajá, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Eh, Betty, hazme una pregunta sencilla, una pregunta específica. Una pregunta específica. Podría ser, ¿cómo me encuentro hoy? ¿Cómo me encuentro hoy? Ujú. Vamos a ver, Larisa. O Ajá. La podría pregunta ser, de Betty fue, ¿cómo me encuentro hoy? Y con una sola carta, que es el emperador, tú trata de verla y trata de responder esa pregunta. Ajá. Con lo que ves. ujú, um, cualquiera de las dos, ¿verdad? ¿Cuál quieres, con cuál Ah, la quieres interpretar? ¿Al derecho o invertida? al derecho. A ver, dime, al derecho, ¿cómo tú responderías esa pregunta? Ujú. Em, ay. Así. No es cierto. Ya me dieron la respuesta. A ver, cuéntame. Ok. Sin Mm, complicación, sin tanta complicación, nada más con lo que tú ves. pues yo le diría que, que hoy tiene una energía muy positiva, que hoy tiene una energía en la cual ella se siente poderosa para realizar cualquier acción que tenga que hacer. Mm, ok. ¿Y de dónde, de acuerdo a lo que tú ves en la carta, acabas de decir una palabra bien importante, la palabra poder. ¿Dónde ves ese poder en esa En energía? la posición del emperador y en el cetro, báculo, Ujú. Ok, como lo llamemos, pues él en sí, un emperador, pues te da cierta imagen de poder, ¿no? Por lo general. ajá, ok, muy bien, gracias Larisa. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí tuvimos una pregunta, ¿cómo me siento hoy? Ajá. Es una respuesta sí, no. En realidad nos está hablando entonces de un enfoque positivo, ¿sí? Esta carta suele ser bastante positiva. Ujú. Y el cómo. Ujú. Aquí ya se describe el cómo. Pues en una situación de bien, positivo, con empoderamiento. Ajá. Y es un poco como vamos a empezar a interpretar.
es un poco también como vamos a empezar a hacer una lectura, ¿sí? ¿Cómo vamos a barajar las cartas? Hay métodos bien sencillos. Yo les diría que no se compliquen tanto. Ajá. Yo como suelo barajar, ¿sí? Yo lo que hago, ¿sí? Es que, por ejemplo, tengo todas mis cartas al derecho, ¿sí? Las tengo volteadas de manera que yo no los estoy viendo de frente los arcanos, ¿sí? Y entonces empiezo a colocar una por una y voy haciendo hileras, una arriba, una en medio y una abajo, y voy colocando las cartas. Ajá. Y de esa manera voy tomando al azar, ¿sí? Para luego volver a juntarlas, ¿sí? Esto es algo bastante simple. Entonces, mientras una persona, ¿sí? Cuando yo tengo ya este barajado sencillo, yo se lo doy a la persona. Esto lo vamos a repasar, ¿eh? Ahorita nada más es platicado. Entonces, cuando yo tengo ya la dispersión sencilla, entonces le doy el mazo al consultante y le digo, empieza a revolverlas de manera aleatoria, ¿sí? Y entonces, mientras la persona lo está haciendo, trata de concentrarse en lo que desea saber. En ese momento la está concentrando con su energía, ¿sí? Y entonces, cuando ya se siente listo, tú le puedes decir, ay, como les digo, hay personas muy ritualísticas y que dicen, hazlo 7 veces, hazlo 3 veces. Si le dice, hazlo 72 veces, bueno, ya es cada quien, ¿no? Entonces, sí van a estar ahí 3 horas. Entonces, pero hay personas que también les podemos decir, sabes que cuando tú ya te sientas listo, me las entregas. Ajá. Entonces, esto es un proceso también muy padre para el consultante, ¿sí? Entonces, me las entrega y ya vamos a disponer a hacer la lectura. A algunos tarólogos no les gusta que las personas toquen sus cartas. Pues el consultante nunca las toca, ¿eh? Y así se hace la lectura. Es algo muy similar a lo que a veces suele pasar a distancia. Cuando el consultante en realidad no las toca, ¿sí? Pero ya estamos trabajando con su energía. Y a veces no les gusta que las toque porque hay unos consultantes que son muy respetuosos con el tarot y las reparten de una manera muy, tratan de hacerlo. Pero hay otros que se sienten en Las Vegas y empiezan a parten el mazo y le hacen y todas tus cartas, tu bello tarot de las brujas o tu bello tarot que conseguiste en una colección especial, empieza ahí a maltratarse y tú con la vena aquí saltada. Es horrible eso. Entonces, sí, por eso hay un tarot para consultantes y es el Rider. Ay, no, y otro tarot para mí que es así, ¿no? La colección de Medici, ¿no? Así, ese es el mío, ¿no? Entonces, sí es. Maestra, perdón, Dime. podría funcionar también, por ejemplo, porque, bueno, yo tenía en mi cabeza imaginado que era como que, o sea, precisamente para evitar ese tipo de manipulación ruda, Ujú, o sea, que primero, el consultante posa sus manos sobre el tarot ujú. y después ya se puede, ya el tarotista hace la mezcla, ¿no? O sea, ya puedo yo revolver las cartas. Sí, Así también. tiene la energía del consultante y también, pues yo como medium, mis cartas siguen saludables. Sí, eso también es una estrategia. Cuando nada más ponen las cartas encima del mazo, y había una frase bien célebre que decía, por mí, por mi casa, por mi familia, por lo que está por venir, por lo que ya pasó, etcétera, etcétera. Entonces ahí habla toda una oración y ya la persona dice, bueno, ya piensa en lo que quiere saber. Y entonces sí, yo tomo el mazo y ya empiezo a distribuirlas, ¿no? Entonces sí, las voy a hacer en papel cascarón. Ok, esa está buena. Entonces sí, sí, pues hay quienes les gusta de todo, ¿no? Sobre todo para los que, y hay de gustos, ¿no? Yo sí les doy el mazo al consultante y les enseño cómo barajar, ¿no? Le digo, a ver, de manera aleatoria, velo haciendo de esta forma y ve pensando, esto es un proceso para ti. Entonces ya la persona ya como que,
Ok, ya, no voy a sacar aquí mis... Entonces, ya se va ubicando dónde se encuentra, qué va a hacer y ya, ¿no? Ya queda muy, por eso ayuda que tengas tu mesita coqueta, tu cuarcito, tu mantelito, todo esto lo va haciendo así como místico, ¿no? Dice, entonces tú eres de las que no dejan que los consultantes barajen. Ya sé, sí, suelo dejarlos. Les voy a poner papel, ya, cuando saques tu mazo y mida 1 metro. Ok, entonces vamos a ver. Ujú. Después de una pregunta, por ejemplo, esta es una tirada de 3 cartas, y aquí está esta, voy a extenderme unos 10 minutitos más, ¿eh? Entonces, esta es una tirada simple, ¿no? Como de 3 cartas. Tengo 2 al derecho y una invertida, ¿no? Entonces, después de la pregunta, nosotros observamos las cartas y explicamos, ¿sí? Nosotros tratamos de dar una impresión general. Ajá, nosotros podemos conectarnos con nuestra intuición, ¿sí? Al principio suele ser que como principiantes digamos un sí, no y por qué. Ajá, con eso se está cumpliendo una cuestión básica, ¿sí? Sí, no y por qué. Ujú. Podemos empezar a aclarar el significado si leemos una por una, que suele ser más fácil. A veces si yo les digo, ¿qué significa si el loco viene junto a la rueda de la fortuna? A veces eso todavía es un poquito más complicado entretejer e hilar, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar todo el tiempo que quiere. Ok, entonces podemos empezar a leer una, luego la torre, luego el loco y luego la rueda de la fortuna, ¿sí? Y como conclusión digo, bueno, ya dando toda esta interpretación te puedo decir que a partir de esto, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ya la persona ya cierra y redunda, ¿no? Entonces yo les aconsejo no tener tantas preguntas. Vamos a empezar a hacer prácticas como con 3 preguntas. De 3 a 5 preguntas, yo creo que son buenas como para poder empezar. Yo les voy a avisar cuándo, ¿sí? Primero vamos a empezar a entender los significados. Ajá. Entonces, al final se hace esa revisión y llegamos a una conclusión. Ajá. Para que de esta manera quede bien cerrada. Créanme que con 3 cartas puede quedar súper bien cerrada, ¿sí? La lectura, hay unos que se avientan todas las cartas así como una sola tirada y también está bien, ¿no? Pero vamos paso por paso. Ujú. Entonces, eh, es aconsejable explicarle al consultante lo que se está haciendo por primera vez, ¿sí? ¿Sabes lo que es el tarot? Ujú. ¿Ya te han leído el tarot antes? Ajá. Entonces, más o menos podemos empezar a tener, ¿no? Como una introducción. Acuérdense que no vamos a juzgar y solamente vamos a decir lo que las cartas en ese momento están saliendo. Vamos a leer, ¿sí? No vamos a juzgar. Y tenemos que decirlo con la mayor honestidad. Honestidad me refiero no a que mintamos, sino que también a que no nos enganchemos, ¿sí? A veces hay preguntas bien complicadas, de verdad, ¿sí? A veces hay preguntas, por ejemplo, o me ha tocado en esta experiencia, si una persona va a volver después de un secuestro, por ejemplo, si una persona si va a ser bueno operarse o no, ajá, o mejor dejar que la enfermedad avance. O sea, de veras hay preguntas que son complicadas y entonces uno trata de respetar el proceso de la persona y trata de respetar lo que en ese momento está pasando. Y si tú tuviste una situación que te espejee, que se proyecte, puedes interferir en esa respuesta. Por eso te digo, vamos a tratar de ser honestos en el sentido de que es su lectura, es su proceso, no es el tuyo. Ajá. Entonces aquí viene, con la práctica nosotros vamos a ir mejorando, ¿sí? Y no vamos nosotros a decidir, aunque el consultante lo pida. Ajá, tú dime qué harías. Pues más bien podríamos ver tú qué opciones tienes y sobre de esa ya tú eliges, ¿ok? No sería sano que nosotros eligiéramos porque van a empezar a compartir un karma. Ajá.
Entonces, para los que ya estudiaron vidas pasadas 1, 2 y 3 y lecciones del karma 4, 5 y 6, se dan cuenta que nosotros también si desviamos información, podemos generar también cierto tipo de karma. Y vamos a compartirlo, ¿sí? Adoptamos un papel psicológico de no influir. Si nosotros tenemos que ser muy neutros, muy, muy neutros. Y traten, por ejemplo, de ponerse a prueba, ¿sí? Cuando escuchen así de, oye, fíjate que no sé qué, que cuando una persona está teniendo así que dice, a lo mejor juzga o algo así, tú trata de observar cómo es tu participación. ¿Juzgas? ¿No juzgas? Este, ¿No te sientes satisfecho hasta que terminas de dar tu opinión? ¿O respetas? O puedes escuchar? Y cuando te dicen, ¿qué opinas? Pues ni bueno ni malo, ni frío ni caliente. ¿Cómo eres? ¿No? O sea, traten de autoobservarse y vean cómo ustedes, qué tanto, porque también pasa que a lo mejor son los alfa del grupo y así, ¿tú qué opinas? Y todos te voltean a ver, ¿no? Entonces, así como que significa que sí, sueles interferir, ¿no? Entonces ahí está como que cómo nosotros vamos a dar la información lo más positivamente posible, ¿sí? De eso se trata. Y bueno, pues nosotros podemos tener lecturas desde una sola carta, podemos tener ciertas respuestas y también cuando nosotros sacamos más cartas, eso se le llama una extensión. Nosotros podemos tener una tirada, por ejemplo, de 3 cartas, pero a veces sí es bueno, dependiendo la pregunta, dicen, voy a sacar una carta más para aclarar la respuesta, esperando que esa carta nos dé una resolución como más definitiva. Eso se le llama extensión. Ajá. Entonces, así como nosotros podemos tenerla. Entonces, se lee una por una y luego podemos leer en pares, dependiendo si son 6 cartas o en grupos, si son 3, y que esto nos puede ayudar a dar un resultado final, porque nosotros vamos a interpretar, pues, en sí el trama, el tema con los personajes que son los arcanos. Cuando leemos arcanos mayores y menores, tenemos que poner mucha atención en dónde caen los arcanos mayores, porque eso sí nos están hablando de un énfasis, así como, ojo, abusado con esto, ¿sí? Y cuando llegan los arcanos mayores, en algunos tarólogos que tienden a la adivinación, ellos le dan la lectura como que, ojo, porque cuando viene un arcano mayor significa que es una ley importante, algo que no fácilmente vamos a poder escapar y que sí vamos a tener que enfrentar, algo que sí vamos a tener que aprender, ¿sí? Entonces sí podemos darle como otro sentido, vamos a poderle dar otro, nos puede ayudar a entender, pero escaparte, na, na, na. Entonces, cuando viene un arcano es así como palabra del señor y la señora, ¿no? Así como, esto es importante, ¿sí? Por ejemplo, ya cuando estemos en tiradas con arcanos menores y se vea, no, pues salió una de 5 cartas, 4 fueron copas, nos está hablando entonces de una cuestión emocional, ajá. Y ahí es donde vamos entendiendo como que los contextos, ¿sí? Bien, hay muchas tiradas. Hay tiradas que son sencillas. La verdad, a mí me gustan mucho las tiradas sencillas. No me gusta tanto las tiradas tan complejas, porque mi énfasis está en la interpretación. Entonces ya depende también de cada uno de nosotros. Esto es un ejemplo de una tirada de sí y no. Ajá. Pero también viene combinada con pasado, presente y futuro. Entonces, nosotros podemos crear nuestras propias tiradas, sí, ajá, pero tenemos que pensar qué es lo que necesitamos saber, ajá, si esa tirada va a responder a la pregunta. Primero me gustaría que exploráramos tiradas que ya existen y que vean cómo en realidad se acomodan así los arcanos y ya después nos vamos a dar a la tarea de crear una tirada sencilla. Entonces vamos a ver cómo es que se lee un resultado. Tenemos que aprender a determinar si vamos a crear una tirada, cuántas cartas y qué posturas deben de tener para que entonces sí apliquen
a una respuesta, ¿ok? Por ejemplo, esta es una tirada sencilla de 3 cartas que nos diría pasado, presente y futuro normalmente, la 1, 2 y 3. El pasado es lo que les platicaba, ¿no? Es algo que ya se está desdibujando, pero que todavía nos está interviniendo en este presente. El presente como tal es una situación actual, ajá. Y cuando nos habla de presente pueden ser situaciones o actitudes, ¿sí? Y el futuro nos está hablando de cómo nosotros podemos entrar en acción, pero como un futuro cercano, ¿sí? Aquí va a ser bien importante tratar de ver y entender cuál va a ser su capacidad de acción. Ajá, porque tengo, por ejemplo, he tenido alumnas que han tenido capacidad de ver hacia el pasado y hacia el presente a muchos años, ¿sí? A muchos años atrás o a muchos años a futuro. Y hay personas que cuando leen ya está pasando este fin de semana. Ajá. Entonces, tenemos que ver cómo se están ustedes sintonizando, ¿sí? Cuando son tiradas cortas, de 3 cartas, por ejemplo, tiende a ser un futuro muy inmediato. Ajá. Mientras más grande sea la tirada, mientras más larga sea, habrá más información. Nos estará dando más detalles y podremos acceder a un futuro más lejano, ¿sí? Pero de todo depende cómo ustedes también estén, con qué tan despiertas estén en esa clarividencia, ¿sí? Por ejemplo, esta tirada de 3 cartas puede ser muchas cosas, ¿no? Pasado, presente y futuro, pero también puedo ser que en la primera sea presente, en mi segunda sean mis obstáculos y en la tercera sea mi resultado final. Ajá. Con estas 3 cartas puedo preguntar algo que tenga que ver con eh, cómo puedo obtener ayuda, cuál va a ser mi obstáculo, ajá, y el tercero puede ser mi por qué. En la primera puedo entender cuál es mi contexto, en la segunda el enfoque, ¿sí? Y en la tercera un enfoque, por ejemplo, ya más desconocido, ¿no? Como algo más inconsciente. Puedo tener, por ejemplo, en la primera, si es fortaleza, ¿sí? Si yo estoy preguntando algo con respecto a cómo puedo yo superar mi divorcio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo tener esta fortaleza? ¿Sí? ¿Cuáles son mis debilidades y en qué necesito asesoría o ayuda? Ajá. Entonces, estas 3 cartas nos pueden servir para muchas cosas. Ujú. Y mi sugerencia va a ser que empecemos con lo sencillo. ¿Ok? Por ejemplo, esta es otra tirada de 4 cartas. ¿Sí? Lo que está adelante, lo que está atrás, lo que está extraviado y la fortuna. ¿Sí? Por ejemplo, lo que está adelante son cómo puedo yo tomar decisiones, lo que está por delante. Lo que está atrás, mis obstáculos, lo que vengo yo arrastrando, ¿sí? Un obstáculo es algo que yo vengo arrastrando, ¿sí? Lo que está extraviado es lo que me confunde, lo que me pierde, lo que para mí es difuso. Ajá. Y la fortuna es como una bendición, algo que yo puedo, con lo que yo puedo ampliar mi conocimiento de esta experiencia, ¿sí? Entonces, hasta acá nos vamos a quedar con las tiradas, ¿sí? Hay muchas tiradas, pero quería yo primero darles como esta introducción de que para poder leer el tarot necesitamos tener una tirada. Puede ser de 1, 2, 3 cartas, 4 cartas, 5 cartas, 6 cartas, 21 cartas, ¿sí? Pero vamos a empezar con lo básico. Ajá. Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, para saber un evento que me depara, en qué tengo que ser precavido, qué puedo hacer yo al respecto y cómo puede ser mi resultado. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ir viendo. Ajá. Me apoya. Bueno, pues hasta aquí, chicas, ¿alguna duda? Ok. Entonces, como tarea, vamos a hacer cómo me mandan foto ahí en el grupo, cómo va a ser su lugar de donde se va a ir preparando mi área de lecturas. Ajá. Y que al principio pueden ser mis autolecturas, ¿sí? O aunque esté a distancia, puedo hacerlo con